Regresamos de la pausa comercial. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. Para los que recién puedan sintonizar nuestro programa, el día de hoy estamos tratando las consecuencias legales del delito de plagio a propósito del caso de la actual mandataria, nada menos, de nuestro país, el caso de Dina Boluarte. Como decíamos al inicio de este programa, a modo de introducción y refrescar un poco lo que estamos tratando, lo que se ha denunciado en los medios de comunicación, ahora último, del libro que ella habría presentado en coautoría con otros miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, donde al haber pasado por esta herramienta del Turnitin, habría arrojado hasta un 55% de textos o párrafos de otros trabajos de los cuales no habrían sido citados sus fuentes, ¿no? Este libro, la actual mandataria lo habría presentado o lo habría reconocido como un trabajo de su autoría con los demás miembros como parte de ella en su hoja de vida en el año 2007 cuando postuló a un cargo como asesora en la RENIEC. Entonces, la importancia de este tema que estábamos conversando con nuestro primer invitado era cuáles eran las consecuencias legales, qué significa el derecho de autor, por qué se protege la creación, las ideas en este caso, ¿no?, de textos, de creaciones académicas, y cuál es la consecuencia, como decíamos, en el aspecto penal, el delito de plagio, que tiene una pena de 4 a 8 años, ¿no? Es cuando una persona hace suya como propia una idea, un texto, parte de un libro, ¿no?, total o en parte, sin citar la fuente, o también existe la modalidad de poder alterar este texto para aparentar como propio, pero en el fondo es una idea de otro autor y tampoco cito la fuente. Es lo que yo estoy haciendo ahí finalmente, es diciendo a la comunidad académica, cuando yo lanzo este trabajo, esta investigación, que ese texto y todo lo que significa en el libro o la investigación, sea un artículo o un ensayo, es mío, cuando en realidad no es mío, sino es de otra persona. Entonces, ahora, para poder seguir analizando no solamente las consecuencias legales, sino también, como hablábamos, qué es lo que significa de cara como una alta autoridad, nada menos la más importante de nuestro país, como es la presidenta Dina Boluarte, qué daño también hace esto de cara a la imagen que proyecta a la sociedad y sobre todo también a la honestidad académica que se debe tener cuando uno realiza trabajos de investigación. Para ver esto y otros temas más relacionados sobre este tema en concreto, tenemos ahora como invitado al doctor José Antonio Torres Iriart. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar de este programa para tratar un tema en mi concepto de envergadura no solo legal o jurídico, sino de naturaleza política y ética, ¿no? Correcto. Ahí quiero resaltar con la trayectoria que usted tiene. Hablamos y decía honestidad académica. Más allá de la consecuencia legal que ya se tocó y lo que acabo de hablar, sino también lo que significa en sus consecuencias ético-morales, como repito, honestidad académica, sobre todo de una persona como nada menos presidenta de la República debe proyectar, ¿no?, a la imagen frente a la sociedad en general, ¿no? Y qué es lo que finalmente se comunica con estos temas, porque para terminar mi intervención no solamente vemos Dina Boluarte, sino también vimos al expresidente Castillo involucrado en el tema del plagio. También vimos involucrados en estos problemas a un candidato presidencial como César Acuña. También vimos a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que se investigó y aparentemente también habría obtenido diplomados sin haber participado en los mismos. Entonces vemos que es un problema ya que de los tantos que también contribuyen a que probablemente tengamos este nivel muy bajo de profesionales que finalmente salen para ejercer en la sociedad. Estoy convencido que de los años 90, cuando se multiplica el número de universidades privadas en el país y se acentúa la participación de profesionales en maestrías o doctorados,
ha habido una política laxa en el campo académico, del rigor académico de muchas universidades, y muchos profesionales para acceder a jefaturas, a cargos públicos, a fiscalías, ingresar a la carrera judicial, a la judicatura, se han valido de publicaciones que no les pertenecen. En este caso es muy relevante que no sea la señora Boluarte la única autora de un libro que versa sobre el derecho internacional humanitario, sino sean 7 coautores. Y yo voy a citar al señor Otárola, presidente del Consejo de Ministros, que hace poco, en la única declaración política que ha dado el gobierno sobre este tema en la última semana, ha dicho que la señora Boluarte es una persona intachable y precisó en el número de coautores. Entonces acá hay una corresponsabilidad en la comisión, en mi concepto, de un abierto delito. El delito está tipificado en el Código Penal, hay Plagio, ¿no? artículos expresos entre el 216 y el 220, la pena incluso puede llegar a 8 años, y no solamente en el campo de la literatura, en el campo de las tesis doctorales o de magíster o ensayos publicados como si fueran propios cuando no les pertenecen, sino que también en el campo de la música, ¿no? En el campo de la creación, del arte, ¿no? Y ahí de las marcas, patentes, ¿no? Es un tema que ya lindan el derecho industrial. De tal modo que los derechos de autor están más vinculados funcionalmente a lo que es el INDECOPI. Ya la Fiscalía de Oficio, tengo entendido, ha visitado la Biblioteca Nacional, ha tomado un ejemplar del libro que obra en los archivos de la Biblioteca Nacional, y seguramente se van a iniciar las primeras pesquisas, ¿no? Ahora, la tecnología ahora permite identificar la similitud, la aproximación, el parafraseo o las citas textuales que no son mencionadas su antecedente o su precedente, ¿no? En todo caso, la señora Boluarte ha llegado a la alta magistratura del Estado, pero los otros miembros o coautores de ese libro realmente han ocupado posiciones importantes, tengo entendido, al Poder Judicial, el Ministerio Público y el aparato del Estado. Entonces, creo que es el momento de examinar, ya usted ha mencionado con mucha propiedad el caso de Pedro Castillo y su esposa, la ex primera dama, que son magíster, y la verdad que su tesis, qué lástima que la propia Beatriz Merino, que se formó en Harvard y que tiene estudios en una universidad de tanto prestigio y se forjó como abogado en la Universidad de San Marcos, haya avalado diciendo que había originalidad en la tesis sustentada, entre comillas, por la primera dama en ese entonces y el señor Pedro Castillo. Entonces este es un modus operandi, ya se ha hecho frecuente. Y si esto ocurre con Zoraida Ábalos, con Pedro Castillo, con la ex primera dama, con la señora Boluarte, creo que se ha extendido en un gran número de universidades, donde no hay rigor académico. Puedo mencionar nombres: César Vallejo, a las peruanas y otras más, Universidad de los Andes, que si uno revisa las estadísticas son las que más han graduado, más han licenciado y más han otorgado grados de magíster, incluso de doctor, a decenas y centenares de profesionales que no tienen versación. Y yo solamente diría a la señora Boluarte, ¿no?, que ella dirija un mensaje al país en las próximas horas y nos dé una clase magistral que verse sobre el libro que ella publicó como propio. Eso es muy importante, porque el hacer una investigación, un trabajo académico sobre una determinada materia, lo que definitivamente, si realmente eres el autor, si realmente has investigado, has recurrido a numerosa bibliografía, te has tomado el tiempo de leer y revisar y de fichar como se hacen las investigaciones, definitivamente uno se hace una suerte de especialista en ese tema. Totalmente. Pero como usted invoca, a ver, que nos den una clase sobre esa materia que trata el libro, y si vemos que no lo hace con la rigurosidad que debería hacerlo producto de una real investigación, entonces queda claro que en la práctica y la puesta a prueba demostraría que efectivamente no lo ha realizado. Y creo que esto es una buena invocación también. No se conoce, claro, doctor, no se conoce a la señora Boluarte, a la doctora Boluarte, como abogada. No se le conoce ninguna otra publicación. Cuando se ha revisado su hoja de vida, cuando ella postula un cargo jefatural en la RENIEP, ella consigna como única publicación ese libro, donde ella es coautora.
¿Qué otra publicación? En ese entonces ninguna otra. Y luego se ha verificado que cuando asumió el cargo de ministra de Estado, había retirado esa publicación de su hoja de vida. Seguramente ya convencía que había incurrido en un delito. Pero lo cierto que una persona que tiene una sola publicación a lo largo de una vida laboral y académica es que prácticamente su producción bibliográfica es nula, ¿no? No existe. Yo no recuerdo que la señora Boluarte haya sido docente universitaria, haya sido conferencista, haya dado clases magistrales, que se la haya conocido como versada en el campo del derecho internacional, derecho constitucional. Ella ocupó una jefatura zonal de la RENIEP en Surco. Ese es su mayor logro profesional a lo largo de su vida laboral, ¿no? Y ahora el país conoce que ha sido coautora de un libro sobre derecho internacional humanitario, que es un campo muy bien enraizado en los organismos internacionales que defienden los derechos humanos en Naciones Unidas. Y estoy seguro que la señora Boluarte bien podría, en honor a su prestigio, a su decoro, a su condición de profesional, dar una conferencia de prensa al país ante la prensa nacional y extranjera y dar pues algunas glosas de su conocimiento sobre derecho internacional humanitario, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Temas relacionados a los derechos humanos y cómo funciona el derecho internacional, debería conocer cómo funciona claramente la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué cito esto? Porque si yo soy una especialista en la materia, hubiera tenido una mejor reacción, una mejor respuesta que cuando emitió la comisión, la CIDH, emitió este informe, Claro, donde nos deja mal parados y nosotros reclamábamos una reacción. No, o sea, no estábamos en contra de que exista esta corte, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no quiere decir que no se puedan equivocar y que pueda ser muy criticable sus informes y no hizo nada. Bueno, si era versada en la materia, entonces pudo haber tenido una mejor reacción y mejor performance en ese aspecto. claro, el país no conocía hasta ese momento cuando ella ejerce el cargo y hay estas imputaciones o cargos de parte de la comisión que visita el país para tomar registro de lo ocurrido en las protestas que pusieron en jaque al gobierno de Dina Boluarte. Creo que la señora presidenta ha podido con propiedad, cuando explicaba al país en conferencia de prensa cuáles son los alcances de la situación y deslindar con estas imputaciones aparentemente que no tienen, no son verosímiles, ¿no? Porque se habla de genocidio, se le acusa de usurpación y se le imputa cargos gravísimos que podrían representarle en el futuro serias dificultades. Pero no recuerdo que la señora presidenta, la señora Boluarte, haya hecho ni siquiera una glosa, ni siquiera una cita, ni siquiera un argumento haya expuesto en conferencia de prensa, y ha tenido varias conferencias de prensa, que dé un hálito, alguna señal de que conoce el tema vinculado a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y eso demostraría que probablemente no dominaría el tema y se reafirmaría este presunto plagio. Pareciera que es un grupo de personas que ávidas de cumplir con ciertas formalidades, que se pusieron de acuerdo para dar a un tercero y ese tercero plagió y cumplió con el encargo, ¿no? Para seguir conversando, doctor, sobre este tema que es muy interesante y profundizar un poco más en este problema que trae a nuestra educación y finalmente a altos funcionarios, regresamos en un corte comercial, por favor. Nos vamos a un corte comercial, regresamos en unos momentos para seguir tratando este tema que es muy importante. Regresamos. Regresamos de la pausa comercial, esto es La Batalla Legal y seguimos con nuestro invitado, el doctor José Antonio Torres Iriarte, para seguir analizando esta problemática del plagio a propósito del caso de la actual mandataria Dina Boluarte y sobre todo cómo este comportamiento afecta gravemente al tema académico de nuestros profesionales. Doctor, conversamos el plagio de la actual mandataria y decíamos que no tuvo una muestra de que estaríamos frente a un plagio que significa hacerse de otras ideas que no me corresponden. Una de las pruebas de esto es que uno no domina el tema y citábamos el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ella sobre esta materia debería tener una mejor preparación, pero vimos una actuación, como usted bien ha calificado, nula. Además de Dina Boluarte, el plagio en general,
hacerse suya de ideas que realmente no nos corresponden. ¿Cuánto daño significa que esto se esté normalizando? No solamente altas autoridades como Dina Boluarte, como decíamos, el expresidente Castillo, también involucrado uno de los candidatos de uno de los partidos que siempre están en la terna política, ¿no? El señor César Acuña, sino también esto, podríamos decir, desciende hacia más atrás, ¿no? Hasta los alumnos. Y Sí, definitivamente. ¿cuál es el daño que genera? Bueno, mire, yo le cuento mi experiencia personal. Yo siempre como docente nunca le he pedido a los alumnos que me entreguen trabajo por escrito. Les he dado el uso de la palabra durante 10 minutos para que expongan su trabajo. Y creo que es la forma más seria de calificar a un alumno. Porque ahora las redes sociales, el internet, las plataformas y las aplicaciones permiten que un alumno elabore un trabajo en minutos y lo presente como propio. Eso ocurre a nivel de pregrado, posgrado, a nivel de las maestrías y doctorado por universidades que no tienen el mínimo de decoro para exigir ciertas reglas y ciertos parámetros para la graduación de sus profesionales. Pedro Castillo ha sido un caso clamoroso. Una persona, alguna vez dije en una entrevista que yo pagaba para escuchar una clase de Pedro Castillo. No lo creo capaz de hilvanar ideas en una clase de 45 minutos, ante niños o jóvenes, ¿no? Y lo demostró cuando ejercía el cargo. Entonces, ¿por qué presumir de que uno hace publicaciones? Si no soy columnista, no soy ensayista, no soy autor, no soy conferencista, ¿por qué presumir? Porque hay barreras burocráticas en el Estado que pone como requisito tener algunas publicaciones. Entonces, fiscales en ejercicio, jueces en ejercicio, altas autoridades en ejercicio, se valen de mil argucias para presentar como propios columnas de opinión, artículos, ensayos o publicaciones donde hay varios autores, hay coautoría, para sortear la valla mínima exigida. Hace poco, Frecuencia Latina ha señalado cómo en el distrito Laurel de Ventanilla hay cientos de profesores con plaza y nombrados, títulos falsos, ¿no? Con títulos falsos de institutos superiores donde no han cursado estudios o donde no concluyeron sus estudios. Eso es peor todavía. No, y eso seguramente se ha masificado, ¿no? Qué diferente a aquel maestro que siguió estudios regulares, se graduó de bachiller, se licenció, fue contratado y luego postuló una plaza para ser nombrado y concursó. Esos concursos empezaron a hacer letra muerta a partir de la señora Salas, ministra de Educación, durante el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? Y ahora se ha agudizado esta situación, hay incluso iniciativas para que legales en el sentido que el nombramiento sea prácticamente automático, ¿no? Solamente contando con 3 años de servicios prestados. Hay que revisar a nivel del Magisterio Nacional, a nivel de determinadas universidades, creo que es una tarea que le corresponde a la SUNEDU, ¿no? Que ha sido muy exigente en cuanto a los requisitos de maestría y doctorado para acceder a la docencia, pero no ha sido exigente en la graduación de centenares de profesionales que han encontrado el camino fácil, ¿no? De hacer trabajos en grupo, de presentar como propios plagios burdos tomados de las redes, del internet, de autoría de especialistas mexicanos, de españoles, ¿no? Argentinos. Entonces, un mínimo de seriedad. Por eso yo reto a la señora Boluarte, con el respeto que me merece su alta investidura, que por un tema de decoro, de ciencia académica y respeto al país, nos ofrezca una clase magistral en las próximas horas, ¿no? Y pueda contestar algunas preguntas de los periodistas que asistan a esa clase magistral para que podamos aprender de su conocimiento, su sapiencia y de su larga trayectoria en el campo del derecho internacional humanitario. Correcto. Ahora, también hay otro tema que usted ha tocado que considero también importante un poco abordar y analizar. A propósito del caso del expresidente Pedro Castillo y su esposa, ¿no? Lilia Paredes, en el tema de sus supuestas maestrías que habrían sacado, también se comenzó a analizar, y usted muy bien ha citado, que ciertas universidades han tenido graduados, ¿no? En maestrías y trabajos de investigación. Recuerdo un número de casi 80,000. Y en comparación con la Universidad Mayor de San Marcos, con la Pontificia Universidad Católica del Perú,
que llegaban a 8.000, Claro. 10.000, 11.000. No hay una correlación. La Católica tiene más de 100 años. Así, San Marcos se acerca al quinto centenario así es. y tienen menos graduados y titulados que la Universidad César Vallejo y la Universidad de las Peruanas. Solo como una muestra, ¿no? O sea, Entonces, esas estadísticas nos definitivamente, dicen algo, ¿no? y ante los organismos del Estado, el graduado en Católica, en San Marcos o en Cayetano Heredia, Pacífico o a las peruanas, como dijo un sabio jefe de la OMP hace más de 20 años, papelito manda, ¿no? Entonces, no, son grados casi de regalo, casi de cortesía, casi un canje que ya es una burla al decoro, a la exigencia, al rigor académico. No necesitamos realmente falsear la verdad, y creo que carece de autoridad moral una persona que se vale estas argucias para ocupar una plaza jefatural como Y pasó en el caso de la ciudad de Boluarte, ¿no? claro, con la, como yo digo, deshonestidad académica que ya implica que es totalmente reprochable. Pero estas estadísticas conviene también analizarlo. ¿Por qué una universidad como Católica, como San Marcos, tiene esta aparente baja producción, ¿no?, académica de graduados y demás? La razón estaría en que justamente el realizar trabajos de investigación serios, ¿no?, verdaderos trabajos de investigación, toma tiempo. Implica recurso de tiempo y también recurso económico. Entonces, no es producir por producir académicamente, y las universidades no deberían ser unas máquinas de producción de maestría, sino realmente hacer investigaciones serias, y eso toma En tiempo. las universidades de mayor prestigio académico y rigor y exigencia con sus graduados, no se les pide incluso que haga una tesis, se les pide que elaboren un paper, ¿no?, un ensayo original, 100% original, y con una extensión de 20 páginas, 50 páginas, puede ser incluso menos. Pero acá en el país estamos acostumbrados a tesis de cientos de hojas que son plagio, un burdo plagio, una ofensa a la inteligencia y una falta de el menor respeto y consideración por el alma mater y por el sistema educativo, ¿no? Entonces, así como el SUTE puso como consigna que solamente sea docente, ¿no?, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, solamente sean docentes los profesores con título pedagógico, ¿no?, y evitó que médicos, ingenieros, sociólogos, economistas, abogados, podamos ser maestros en la educación secundaria, como sucedió en otras décadas, donde la educación escolar a nivel secundario gozaba de mucho prestigio. Las grandes unidades escolares formaron grandes profesionales en los años 50, 60, incluso parte de los 70, con profesores que tenían otra formación, no la pedagógica, ¿no? El médico enseñaba anatomía, el economista enseñaba economía política, el abogado enseñaba educación cívica y filosofía y lógica. Todavía un conocimiento, una diversidad de aprendizaje de parte de los escolares de secundaria que se ha ido perdiendo. Y ahora se ha degradado la educación, falsos títulos, falsos maestros y personas que no saben ni siquiera exponer un tema básico en apenas unos minutos. Y la prueba mayor ha sido Pedro Castillo en el gobierno. Correcto. Y ahora, otro tema también y otro problema que quizás para ahondar y agudiza esta crisis, si lo podemos llamar así, académica de investigación, es que también se ha podido ver de que a los profesores encargados de ser tutores, ¿no?, de conducir, de guiar en las investigaciones de tesis para las personas que van a obtener el título de, por ejemplo, de cualquier profesión, licenciados o abogados y lo cual fuere, le ponen también un número que para un profesor como tutor, como conductor de esa tesis o asesor de tesis que se le denomina técnicamente, también es imposible realmente guiar de manera seria, revisar los trabajos, los avances, poder orientarlos como corresponde. Pues si le das un número en una determinada fecha, por ejemplo, en un mes o 15 días, revisar 80 tesis y asesorar a 80 alumnos es materialmente imposible. Claro, esas son precisamente las universidades como las que he citado, que se han especializado en darle horas lectivas a los profesores tutores de tesis, que a la vez tienen para mejorar sus ingresos
y cumplir ciertos mínimos establecidos por la universidad, tienen que asesorar, como usted lo señala con propiedad, a múltiples graduados o investigadores. Y es imposible, si somos serios en nuestro trabajo de evaluación de un proyecto de tesis, poder tratar o poder examinar a la vez 20 o 30 trabajos de investigación al mismo tiempo, ¿no? Correcto. Lo razonable es que sea una carga lectiva que pueda brindar al docente estudiar el tema, conocerlo, verificar si las fuentes citadas son correctas o hay un plagio ya en curso. Porque desde el proyecto de tesis, desde las primeras páginas, desde las primeras señales de un trabajo de investigación, ya hay visos de corrupción. Cuando se nota, es ofensible, muchas veces es grosera y notoria el plagio, y eso pues, ese debe poner coto y limitar y sancionar el tutor, el asesor de tesis, al que está incurriendo en esa falta. Correcto. Que no son solo faltas, hay que tomar conciencia, son delitos. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. No, encantado. Muchas gracias. Es un tema muy importante el poder tratar este tema, porque a mí me genera especial preocupación, porque veo que cada vez la rigurosidad académica en los debates se va perdiendo, y eso creo que esto es uno de los tantos problemas que tenemos. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Encantado, muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa y solo me resta decir, por favor, seamos honestos con nosotros mismos, porque si mentimos, no estamos mintiendo al resto, nos estamos engañando nosotros mismos. Las investigaciones, los trabajos y todo lo que significa en producción académica finalmente nos beneficia a nosotros, levanta nuestro estándar intelectual académico, y si no lo hacemos, finalmente vamos a ser mediocres con todas sus letras. Mediocres en el tema, y no necesitamos gente mediocre, sino gente cultivada. Espero les haya servido. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Hasta un nuevo programa.